que en él podréis encontrar. Y es que Cultura Española en Democracia es un libro que salió hace apenas pocas semanas, el día 26 de octubre, y es el libro que es como la antesala de los, seguramente, varios proyectos que se publicarán a lo largo del próximo año para conmemorar el 50 aniversario de la democracia española. No, parece que sí. Es especial porque evidentemente el tema versa sobre el papel de la cultura a lo largo de estos 50 años. Y Sergio, que como él me comentó al principio, ha sido testimonio de prácticamente todos los acontecimientos que en este libro retrata, porque como su figura como periodista cultural desde exactamente los años 70 y no quiero equivocarme, Sergio, 78. Bueno, pues que lleva realmente, tiene una visión global y profunda de todo lo que ha acontecido en este país. A mí, cuando lo leí, me interesó muchísimo porque tiene la habilidad de hacerse una pregunta doble que es sobre la que versa todo lo que analiza en este libro, y es cuál es el papel de la cultura en la construcción social y política del país, y si podemos entender a la cultura como un bien, como algo construido a partir de un consenso entre las distintas partes, o si por otro lado no ha sido fruto de un consenso y de algo muy pensado, sino que ha sido fruto de improvisaciones, situaciones provocadas por discrepancias. Es decir, ¿cómo definiríamos la cultura a lo largo de estos años? Y para mí, más allá de lo interesante que es el libro y de lo que retrata, es la mirada que pone en el momento en el que estamos ahora, y creo que será interesante que también lo puedan comentar esta tarde, y hacia dónde vamos y qué papel queremos que tenga la cultura como país que somos, ¿no? Así que nada, yo solo con muchas ganas de escucharos. Gracias a los dos y os dejo. Bueno, muy buenas tardes. Me ha sugerido Sergio, que me parece buena idea, que tengamos una palabra de recuerdo para el desastre que ha tenido lugar en Valencia. Un desastre que ha esparcido un dolor inmenso, ha sido una devastación, y que desde luego ha debido tener una influencia en la cultura. E incluso me hablaba Sergio de una librería en particular. Librerías editoriales, y ha habido pérdidas, digamos, reales, ¿no? Físicas. La librería La Mocharanga, la editorial Affairs han sufrido, han perdido libros, han tenido grandes inconvenientes. La cultura valenciana está sufriendo también El micro, Sergio. Sí, perdón. Después de la intervención de Ana, algunas de las cosas que iba a decir de datos de Sergio, pues quizá me lo ahorraré. Me gusta empezar este tipo de actos recordando la naturaleza del acto de presentación de un libro, que no es una presentación de un libro, no es una tesis doctoral que tengamos que enjuiciar, no es tampoco una conferencia, no es una crítica literaria en la que el presentador tenga que escudriñar lo bueno y lo supuestamente malo, si existe, del libro que se presenta. Me gusta definir la presentación de un libro como un acto de celebración, un acto festivo de celebración, y lo que se celebra es un alumbramiento, el alumbramiento de un libro, que además en este caso es un feliz alumbramiento. Y en último término, un acto como este es un brindis en el que se dice larga vida al libro y larga vida al autor. Este nuevo libro que hoy nos convoca es el de la cultura española en democracia, una crónica breve de 50 años, 1965-2024. ¿Me permitéis que diga unos datos esquemáticos y breves del autor para situarlo en su contexto? Nació en Barcelona en 1957, licenciado en Historia, becado con la Fulbright en la Universidad de Boston, trabajó en las redacciones del Correo Catalán y el Noticiero Universal, pero desde hace casi 40 años está en La Vanguardia, y ahora, desde hace ya también muchos, es director del suplemento Culturas, uno de los mejores y más reconocidos de este país. Es periodista, ensayista, novelista y autor de obras dramáticas. Entre sus libros de ensayo
pasando página, código bestseller y otra Cataluña, que describe, que creo que con un enorme acierto, la historia de la literatura catalana en español. Y como autor de novelas, Una heredera de Barcelona, Estaba en el aire y El informe Casabona, ha ganado el premio Nadal por una de sus novelas y ha ganado el Premio Nacional de Periodismo Cultural por su actividad periodística. Además de estos datos objetivos que nos sitúan a Sergio, hay una característica de lo que yo podría llamar el genio de Sergio, su forma de ser, que tiene que ver con un sentido común, una prudencia o una sensatez que, me gusta decirlo muchas veces, el sentido común puede llegar a ser revolucionario. Y en el mundo de la cultura, del que vamos a hablar hoy, reina con demasiada frecuencia un malentendido romanticismo, exagerado, enfático, pesimista, destructivo, que muchas veces se proclama radical cuando en realidad es más bien infantil, dominado por una fuertísima ideología que nace demasiadas veces de la ignorancia y de la ausencia de conocimiento del mundo. En este contexto, la voz de Sergio introduce experiencia y moderación en el ámbito de la cultura, lo cual es mucho más excepcional de lo que parece. Esta voz equilibrada y experta está especialmente autorizada para hablar de los 50 años de la cultura española en democracia, que es el tema del libro que hoy nos convoca, que además lo recomiendo intensamente. A mi juicio, todo el mundo debería tener este libro en casa y leerlo, porque expone de manera ordenada, dividido en etapas por decenios, todos los hechos significativos de la cultura española de los últimos 50 años, acompañados con juicios breves y certeros que son un verdadero tesoro para un lector. La legitimidad del autor de este libro para escribirlo es, a mi juicio, cuádruple, y que tiene que ver con las 4 clases de cultura: la cultura como mentalidad popular, hablamos de la cultura francesa, la cultura portuguesa, la cultura como creación, la cultura como industria y la cultura como política cultural. En cuanto a la cultura como mentalidad, algo ha mencionado Ana, Sergio fue contemporáneo ya desde su juventud en la transición de la dictadura a la democracia, y también contemporáneo con la consolidación de la democracia y su devenir hasta nuestro tiempo. Como en el concepto o acepción de la cultura como creación, Sergio es él mismo creador de novelas, ensayos y obras dramáticas, como hemos dicho antes. En cuanto a la cultura como industria, Sergio trabaja en una industria, es periodista y trabaja en una empresa que, entre otras cosas, es cultural y forma parte principal de la industria cultural de este país. Y en cuanto a la cuarta acepción, la cultura como política cultural, Sergio ha sido y es un observador privilegiado, cercano, de la política cultural del Ministerio de Cultura, de la Consejería de Cultura del Gobierno catalán y de la Concejalía, o cual sea su nombre correspondiente en catalán, del Ayuntamiento de Barcelona. En resumen, Sergio está especialmente legitimado para escribir este breve, pero a mi juicio realmente importante libro. Y voy a iniciar las preguntas, que es de lo que se trata, que Sergio hable, pero como siempre es un poco incómodo que le haga una pregunta y a Sergio le obliguemos a dar las buenas tardes como primer diligencia después de la pregunta, le cedo la palabra a Sergio para que diga lo que quiera. Sí, muy brevemente. Bien, tengo que decir que con esta presentación hago realidad 2 ilusiones. Una es que me presente un libro Javier Gomá, que no solo es amigo, sino que su forma de pensar me ha ayudado mucho a desarrollar intuiciones y observaciones mías en muchas cosas, pero además concretamente en este libro, a través de estas 4 categorías que él ha señalado, que él ha desarrollado. Porque el problema cuando hablas de cultura es que generalmente te puedes tirar 300 folios hablando de qué es la cultura y te pierdes antes de llegar, digamos, a la chicha del asunto. Javier tuvo la generosidad de definir muy sintéticamente 4 aproximaciones que yo creo que nos ayudan mucho cuando queremos entrar en este tema. Una ilusión, la segunda ilusión es presentar un libro en la librería Alberti de Madrid, que para un barcelonés de socarrel como yo, eso quiere decir ya, bueno, entrar un poco en el Olimpo de la capitalino, ¿no? Y eso me toca mucho al corazón, ¿no? Bravo, Lola. Mi agradecimiento también a Editorial Destino, a Ana que está hoy aquí, y a los editores que me tratan muy bien en Destino, me siento muy cuidado.
a todos vosotros que habéis venido, amigos, conocidos y también desconocidos. Os agradezco mucho que estéis esta tarde a poco rato del partido del Real Madrid, en plenas elecciones americanas, en fin, con bastante competencia en el mundo este imaginativo en el que nos movemos. Y luego pues a mi mujer May, que no solo me ha acompañado aquí y ha cogido el tren conmigo, sino que además siempre lee mis libros de la primera a la última coma y me hace la más dura, severa y cariñosa corrección de estilo, sin la cual mis libros, francamente, no creo que no me atrevería a salir a la calle. Ya está. Bueno, Los agradecimientos pertinentes. Se decía aquello de que detrás de un gran hombre siempre hay una mujer sorprendida. Bueno, voy a dividir las preguntas que le voy haciendo, que terminarán después con las preguntas de los asistentes si lo desean, un poco siguiendo el esquema que hace el libro, aunque con una división un poco distinta. Él lo hace por decenios porque sirve para ordenar muy bien un material complejo y profuso, que era necesario imprimirle un cierto orden para no caer en la anarquía o en la confusión de datos. Pero yo para esta charla lo voy a plantear de una manera un poco distinta. Quiero hablar contigo un rato de la transición, de lo que significó la cultura en la transición. En segundo lugar, me gustaría hablar del momento de apogeo, que es entre el año 75 y el 2007 o 2008, más o menos, coincidente con la segunda legislatura de Zapatero. Y finalmente, que tiene algo que ver con una cierta autosatisfacción. Y a partir de entonces, un malestar en la cultura que se refleja en muchas cosas que tu libro lo refleja. Entonces empezamos, si te parece, por lo primero, la transición. En el Consejo de Estado, donde yo he servido muchos años, se solía decir con fundamento, o sin él, yo creo que con algún fundamento, que el desarrollo que el derecho administrativo había tenido en el Consejo de Estado, como era imposible en la época de la dictadura un derecho político, se preparó o se allanó el terreno para la futura transición a través de la creación de un Estado de Derecho, no de un derecho político, pero sí de un derecho administrativo. Cuando luego advino la transición, ya tenía unas bases sólidas que eran la ley del régimen jurídico, la ley de expropiación forzosa, la ley del régimen administrativo, etcétera, etcétera. En tu libro se deduce que, como en la época de Franco el poder era intocable, la política no era susceptible de reformarse, lo que había que reformar eran las mentalidades. Y que en época de Franco se preparó la cultura para la futura transición, legitimando la transición antes de que políticamente fuera posible. ¿Fue así? ¿He interpretado bien? Sí, en buena medida. Si nos vamos, por ejemplo, al principio de los 70, a mí me cogió muy jovencito, yo tengo 13 años en 1970, pero sí que es verdad que cuando llegamos al 75, yo entro en la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 74. Y la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 74 era como Albania, o sea, era la extrema izquierda, que cualquier cosa que no fuera trotskista, maoísta, postestructuralista, etcétera, era de derechas. Y eso pasaba en vida de Franco. O sea, había unos ámbitos universitarios, en el mundo de las librerías, en el mundo de las editoriales. O sea, antes de que muera Franco, las pequeñas editoriales barcelonesas, Anagrama, Tusquets, etcétera, ya están sacando un pensamiento muy rompedor, que es el pensamiento, sobre todo francés, ¿no?, que deslegitima, no ya el franquismo, es que deslegitima toda la sociedad capitalista del momento y expresa por 68. Y aquí Alianza, ¿no? Quizá Alianza Editorial. Aquí Alianza, lo que es Alianza, digamos, era más seria. Bueno, sin que los otros no lo fueran, pero las Anagrama, Tusquets eran muy cañeras, o sea... Y luego se importaban libros de Argentina, bueno, o se de importan libros, todas las librerías tienen este background con libros prohibidos, etcétera. Pero sí que es verdad que en el momento en que se muere Franco, yo creo que en ámbitos amplios de Barcelona y de Madrid y otras ciudades españolas, en Sevilla, ya se está viviendo intelectualmente el posfranquismo. Y luego hay otro fenómeno, porque la cultura, claro, tiene varias velocidades. Tú me estás hablando en nivel superestructural, que decían los marxistas, del Consejo de Estado, del derecho administrativo. Luego está el estructural, que serían todas estas editoriales de pensamiento. Y luego está lo que es la vida popular. O sea, yo me acuerdo en esos años 70
Yo soy mayor que tú, Javier, pero yo creo que en esa época la fiesta que se monta en las calles, que se empieza a montar un poco antes de la muerte de Franco, y ya cuando se muere Franco es tremenda, la fiesta hipiosa, la fiesta liberal, el desmadre general, las revistas ácratas. O sea, es como estas tres líneas, yo creo que a través de los años 70 se van mezclando y entre las tres, ¿no?, componen realmente un gran cambio de mentalidad, que es el que hace la España de la transición y la cultura de la transición, esta reestructuración político-jurídico-administrativa, el campo intelectual de las ideas a un cierto nivel y de la creación, y por otro lado la cultura popular. O sea, es que vuelven a autorizarse fiestas populares, verbenas, en Barcelona, por ejemplo, el teatro ácrata, ¿no? Y todo esto, pues claro, configura un cambio de época, que cuando alguien dice, no, es que la transición fue tal cosa o tal otra, bueno, es que fue toda la vez. Sí, pero por otra parte, hubo una cultura muy coincidente en la dirección de legitimar el paso a la democracia. España, tú y yo solo hemos hablado alguna vez, yo mismo lo escribí en tu suplemento. España ha tenido una relación muy problemática con la modernidad y había una cultura, pues más bien, aquello que hemos hablado de que el problema que tuvo España es que la modernidad vino de la mano de un invasor, que es Napoleón. Entonces eso te obligó a adoptar dos actitudes. Si estoy a favor de la modernidad, soy un traidor, porque soy francesa. Si estoy a favor de España, en cambio soy un premoderno. Y esto generó, este es el origen, no el único, pero es uno de los orígenes de la doble España, que cuajó en esa fratricida e incívica guerra civil. Cuando hablamos de Franco y de la época de Franco, hubo también una cultura franquista. No sé si te acuerdas del libro este de la línea de Entralgo, España como un problema. Contestados por Serer, España sin problemas. Y yo recuerdo un artículo de Julián Marías, que también dio bastante que hablar, publicado en El País y en La Vanguardia del año 77, contra la idea de que la época de Franco había sido culturalmente un páramo, que se llamaba la vegetación del páramo. Es decir, hubo una cultura en la época de Franco que ha desaparecido, se ha extinguido. Porque hubo otra, que es la que ha prevalecido, que era una cultura legitimadora de la modernidad. En tu periódico yo decía aquello, no sé si estás de acuerdo, que la transición representó la definitiva mayoría de edad de España como un país moderno. Tarde pero bien. Tarde pero bien. Tarde pero bien. La cultura tuvo ese elemento, aparte festivo, liberador, tuvo ese elemento legitimador de la transición política. Sí, no, tú lo explicas muy bien en Tarde pero bien, que lo has recogido en uno de tus libros de ensayo. No solo la cultura legitima la transición política, sino que, como dicen, por ejemplo, lo dice Mayner, sin cultura no hubiera sido posible la transición política, porque de alguna forma la imagen y el dicho feamente, pero el marketing en el que se envuelve la transición política es el marco de la cultura. Porque es cierto que en época de Franco había cultura, y en muchos casos buena cultura. Hubo grandes cineastas, escritores, historiadores, hubo grandes historiadores. Pero es verdad que el antifranquismo hace de la cultura una señal de identidad. Y el Partido Comunista, en concreto, se apoya mucho. Entonces, cuando empieza la transición, toda la izquierda, incluso la UCD, asume que esa señal de identidad antifranquista, que era la cultura, la tienen que emplear para que la transición sea legítima, ¿no? Y entonces, por eso, de ahí nace un poco el Estado cultural español, ¿no? De esta idea de que había que legitimar culturalmente lo que estaba pasando, y a la vez de la influencia francesa, que obviamente fue muy importante. Quería preguntarte por eso, por el estado cultural, el concepto de Fumaroli, que tú mencionas a Malraux y mencionas a Mitterrand. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Es sobre todo el Partido Socialista el que implanta el nuevo estado cultural un poco a imagen de lo que se había hecho en Francia? Claro, yo en este libro he intentado ser un poco no partidista. Tengo mis ideas, pero he intentado ser lo más neutral posible. El estado cultural, los franceses lo desarrollan muy bien, y en España se sabe lo que está haciendo Malraux bajo la tutela de De Gaulle.
Y de hecho, quienes lo empiezan a poner tímidamente en marcha son los de UCD, porque la UCD crea el Ministerio de Cultura, la UCD hace movimientos, yo explico algunos, o sea, el rey y Pío Cabanillas se van a ver a Joan Miró, y Joan Miró era el modelo de intelectual absolutamente antifranquista, democrático, catalanista, o sea, lo tenía todo. Joan Miró era absolutamente un acto simbólico, intocable. Es muy simbólico. A través de la cultura. Y le van a ver los dos. Le van a ver Pío Cabanillas, primer ministro de UCD, que había sido ministro de Información y Turismo, no lo olvidemos, le van a ver y le va a ver el rey. Y Joan Miró le montan una exposición en Madrid y Joan Miró acaba haciendo unas declaraciones que cito en favor de la joven democracia española y en favor del rey, y diciendo yo doy mi apoyo a este joven rey que quiere montar la democracia, nosotros no estoy de acuerdo con el separatismo. Joan Miró hace unas declaraciones que yo creo en sus círculos de toda la vida debieron chocar un poco, pero él da el espaldarazo, Miró, y es un ejemplo de cómo en ese momento la UCD, con, yo creo, el paraguas de la monarquía, el paraguas simbólico de la monarquía, ha sido mucho más importante de lo que la gente, yo creo, tiene visibilizado en lo que es el apoyo a la cultura, porque ha estado ahí. Podemos decir si Juan Carlos leía o no, si la reina iba a la ópera o no, pero la cuestión es que han presidido los premios Cervantes, han estado un poco encima de todo lo que es el desarrollo cultural, ¿no? Y en ese momento, en esa primera etapa de la transición, segunda mitad de los 70, la monarquía está, la UCD está, y cuando llega el Partido Socialista le da, digamos, el gran impulso y lo multiplica mucho por X, ¿no? Porque el Partido Socialista sí que tiene la vinculación directa con los socialistas franceses. Te voy a formular una pregunta un poco más peliaguda, pero nace de la lectura de tu libro, la creación del Estado cultural, primero en UCD y luego ya mucho más destacadamente en el PSOE, porque entre otras cosas el PSOE dura muchos años, y entonces leo en tu libro cómo se aumenta el gasto público en cultura de una manera sin precedentes, se crean instituciones, empresas, museos públicos, teatros públicos, auditorios públicos, orquestas, bibliotecas, periódicos, suplementos literarios, publicaciones culturales, centros culturales, nuevas industrias culturales, editoriales, librerías, premios, cine, televisiones privadas. Lo voy cogiendo todo el rato de tu libro. Nuevo diseño en Barcelona, Maviva en Madrid, creadores, novelistas, pintores, intelectuales, filósofos, columnistas, cantantes, cineastas, diseñadores, moda. Y aquí la pregunta, que tú por lo menos 2 veces tocas y que quizá tenga en su origen lo que has mencionado antes sobre la transición. ¿Por qué la izquierda, por lo menos hasta la ruptura de lo que tú llamas el idilio, más o menos en 2007, por qué la cultura era normalmente posesión de la izquierda? ¿Por qué la derecha o el PP, cuando llegó al gobierno, ha hecho desaparecer el Ministerio de Cultura, lo ha convertido en una Secretaría de Estado, ha tenido algunas torpezas históricas en su relación con la cultura? Yo recuerdo un director de la compañía de teatro clásico que me dijo: cuando gobiernan los del PSOE tengo problemas de intervención de mi jefe, cuando gobiernan del PP les importa un bledo. ¿Por qué hasta por lo menos la ruptura del idilio sugieres que la cultura es sobre todo una posesión o un patrimonio de la izquierda? Bueno, esta es una de las 2 o 3 grandes preguntas de este libro, ¿no? Yo creo que sobre todo el PSOE, el Partido Socialista, es que primero se lo creen. Entonces esto es importante. O sea, en el Partido Socialista, en la alta cúpula, había mucha gente de cultura. Alfonso Guerra había sido librero. Entonces, Felipe era lector, recomendaba las memorias de Adriano. Esto Suárez no lo hacía, ¿no? Entonces, primero se lo creían. Claro, Felipe pone de ministro de Cultura a Jorge Semprún. Es que no se, es una jugada como la de Gaulle con Malraux. O sea, no se puede poner nada por encima que de Semprún, de lo que representaba en aquel momento Semprún, que era el gran intelectual, gran escritor, que había estado en los campos de concentración, que había estado en la clandestinidad. O sea, era auto indiscutible, ¿no? Entonces, Felipe tiene esta gran habilidad de hacer estas jugadas simbólicas, de poner unas personas con las cuales todo el gremio de la cultura comunicaba inmediatamente. No tenías que explicarle a Semprún cuáles eran los problemas de cine o del libro, porque ya lo sabía, ¿no? Entonces,
el Partido Socialista, en todos estos años de felipismo, esto lo hace muy bien. Hay una conexión que sale en parte de que la tienen, digamos, interiorizada, y de otra parte lo que otro ensayista que cito, que este es muy de izquierdas, que es George Judice, llama el recurso de la cultura, que es utilizar la cultura para vestir tus propósitos sociales, institucionales. Entonces el Partido Socialista yo creo que juega la doble línea, ¿no? Pero la juega muy bien. Pero lo que has dicho antes de que como no había poder político durante Franco, lo que había era cultura, era una cultura antifranquista y en parte una cultura antitradicionalista, y por tanto podía ser un instrumento legitimador de un proceso de modernidad, de modernidad de las instituciones, educación pública, sanidad pública, o las bibliotecas, o ¿no? Claro, todo esto que apuntas con cultura encima es mucho más presentable tanto interior como internacionalmente. O sea, la cultura es un poco como la gran tarjeta de visita de la España de la democracia. O sea, estamos vendiendo nuestra gente cuando va al mundo exterior, venden un proceso político y un cambio cultural. Y entonces esto es muy bien acogido porque pronto, lo que no había pasado nunca, la novela española empieza a ser traducida. O sea, en España, en época de Franco, todos lo sabemos, había una gran literatura. Estaba Camilo José Cela, Carmen Laforet, estaba Miguel Delibes, pero tenían muy poco recorrido internacional, se les publicaba muy poco. Eduardo Mendoza publica en 1975 La verdad sobre el caso Savolta y en 10 años está traducido a las principales lenguas. Javier Marías, a partir sobre todo de la presencia en la Feria de Frankfurt de 1991, a Javier Marías le traducen en todo el mundo, se convierte en un bestseller en Alemania. Esto no había pasado, ¿no? Entonces, las dos cosas van bastante juntas. Se juntaba. Entonces, el relato ejemplarizante de la transición, qué bien lo había hecho España, que había pasado la dictadura a una democracia sin violencia, sin revolución, aunque yo sostengo en mis libros que sí fue una revolución, porque es un cambio de soberanía. Es decir, la soberanía estaba en el jefe del Estado y luego está en el pueblo. Son 3 años y eso es revolucionario. Lo que pasa es que fue una revolución sin violencia, sin tomar la Bastilla. Bueno, sobre lo que tú dices, es la definición de Jorge Semprún. Jorge Semprún, tomando el término que se acuñó años más tarde de Checoslovaquia, dice: lo que pasó en España en la transición fue una revolución de terciopelo. Sí, porque hubo este cambio de soberanía que tú apuntas, pero fue todo con una gran suavidad y no generó los daños colaterales. Todo esto está en el libro. Todo está en el libro. No, es verdad que lo está, ¿eh? Y lo que decía era que entonces había dos relatos que se acomodaban muy bien. Uno era: España políticamente había llegado a la modernidad de manera ejemplar, pero al mismo tiempo estaba desarrollando una cultura que empezaba a tener atractivo internacional. Lo que ocurre es un fenómeno bastante paradójico que pasa en los años 80. España, la cultura española quiere entrar en la modernidad. Tú lo has explicado, es un problema que viene desde la época napoleónica. Entrar en la modernidad significa conectar con los grandes debates europeos, el existencialismo, tal, no el Concilio de Trento, que era lo que se hablaba. O sea, conectar con la modernidad, con los debates modernos y entrar en Europa. Estos serán los dos objetivos de la cultura española. Pero lo que ocurre es que cuando España está entrando en la modernidad, se cruza la posmodernidad. Porque en el panorama internacional ha habido un cambio de paradigma y entra este fenómeno que es, ojo, estamos viviendo una época de prosperidad económica, vamos a despolitizarnos, tenemos que ser más irónicos, tenemos que ser más coloristas, tenemos que ver la vida, tenemos que ser más relativistas. A mí esto me lo cuenta en el año 79 un arquitecto, porque la posmodernidad, donde yo primero la vi antes de Lyotard y todo eso, fue la arquitectura. A mí me lo cuenta, está en el origen. A mí me lo cuenta Ricardo Bofill. Ricardo Bofill, con el que yo tenía bastante trato, lo voy a ver un día y le digo: hombre, ¿tú qué haces? Ricardo Bofill era un arquitecto claramente del 68, hacía esas casas como medio comunas, complicadas, y en cierto momento me dice: mira, ahora lo que está de moda es la posmodernidad. En la próxima Bienal de Venecia vamos todos los posmodernos, James, Hole, yo también lo soy, y eso quiere decir que a partir de ahora vamos a ser, por un lado, más clásicos, chuparemos de todos los estilos de la época, no nos vamos a despolitizar, etc. Y efectivamente Ricardo Bofill se pone a hacer casas con columnas dóricas que sus colegas del racionalismo barcelonés le dicen: pero ¿qué está haciendo este hombre? ¿No? Parece mentira, es un reaccionario, ¿no? Pero
entra la posmodernidad. Y yo creo que la posmodernidad se expande y tiene, lo cuento en el libro, tiene dos puntos fuertes. Una posmodernidad cálida, que es Madrid, que es la movida, porque es mucho más punk, divertida, gamberra, etcétera, y una posmodernidad fría, que decorativa, es más decorativa. Bueno, de porque, decoración por lo menos. Sí, porque Cataluña es formalista, y entonces, que es la posmodernidad del diseño catalán, que la gente es más estirada, se miran más por encima del hombro, etcétera. En Madrid la posmodernidad es más divertida, y en Barcelona es más formalista, pero es importante porque es la que organiza toda la revolución formal que acaba en las Olimpiadas de Barcelona, que son muy importantes como forma urbana. A eso iba. 1992, que en el libro lo describes como un tridente. Que tenemos las Olimpiadas, tenemos la Expo de Sevilla y tenemos el quinto centenario. ¿Podríamos considerar que el año 92 fue el momento de la puesta de largo de la España democrática y España moderna, antes quizá, o distinta de la posmoderna, que tiene algo siempre nihilista, ¿no? O surrealista? Pero el año 92 es un año de apogeo de lo español, y sería quizá el punto culminante desde el año 75 de la transición, sería el final total de la transición y su triunfo. Pues yo creo que sí, no me quiero poner nostálgico, pero realmente es la edad de oro. O sea, no, yo creo que, no sé, es que en la historia de la sociedad y la cultura española costaría encontrar un momento de tanto auge, de tanto éxito, de tanta identificación de la sociedad española y de la cultura española con un proyecto colectivo, como ocurre en ese momento, porque tú puedes decir, bueno, exposiciones universales, pues en el 29 también hay la de Barcelona y la de Sevilla, pero es una dictadura, no es lo mismo, y un país que va hacia la guerra civil, o sea que, claro, es cierto que España ha tenido grandes momentos, pero un gran momento en democracia de la brillantez que tuvo el 92, yo creo que es muy histórico. Y creo que, bueno, me parece mezquino cuando se intenta decir que todo eso fueron gastos o papeles y mentiras. No, es un gran momento, fue bien pensado, bien ejecutado, todo salió. O sea, en el 92, en Barcelona yo lo vi, pero creo que en Sevilla y en Madrid la gente me lo veía. O sea, la gente estaba asombrada de que todo funcionó, porque nosotros estamos en el país de Mortadelo y Filemón y de Pepe Botera y Otilio, o sea, donde estamos muy acostumbrados a la chapuza. Y en el 92 las cosas funcionan. O sea, las Olimpiadas van como una moto, la reforma urbana de Barcelona es estupenda, lo de Sevilla se hace muy bien, hay la cumbre de jefes de Estado iberoamericanos en Madrid, y lo del quinto centenario se consigue hacer de una forma, yo creo, lo bastante elegante y bien pensada como para generar una reflexión sobre lo que significa, digamos, el viaje de vuelta entre los dos territorios y la cultura que sale de eso, que yo creo que es ilustrativo para un momento como hoy. Cuando oigo estas cosas de la presidenta de México, yo le regalaría, además se lo comenté a uno de sus editores, le regalaría el libro de Carlos Fuentes, El espejo enterrado, que es un libro que Fuentes hace por encargo de la BBC para el 92. Y Fuentes, que obviamente no es sospechoso, explica lo que es la vía cultural entre España y América, ¿no? Eso en estos momentos es mucho más crispado, este debate. Vamos a una crispación más, que también se deduce de tu libro, y es la relación entre Madrid y Barcelona. ¿Sería justo decir que he leído bien tu libro? He leído bien tu libro si digo, con este matiz, que el siglo XX ha sido más de Barcelona, que el siglo XXI ha sido más de Madrid, pero que Cataluña, que ha dilapidado parte de sus fuerzas en un proyecto, en una pasión inútil, es compleja, es rica y podría volver a tener el liderazgo cultural. ¿Es un buen resumen? Es un buen resumen en el que podemos entrar y estar mucho rato, pero es verdad que a lo largo del siglo XX, Madrid obviamente es la capital de España, la capital política, tiene mucho peso, pero Barcelona ha sido la capital de las vanguardias, de la modernidad y de las ideas, o sea... y de las editoriales, y de los tres grandes artistas plásticos del siglo XX, que son Picasso, Miró y Dalí, salen
salen de Cataluña, ¿no? O sea, Barcelona, sobre todo, esto pasa, digamos, para ser más precisos, yo creo que a partir de 1880 Barcelona se convierte en un gran hervidero creativo, ¿no? Y eso es una inercia que Barcelona sigue teniendo. Es verdad que en democracia, o sea, el franquismo de alguna forma beneficia a Barcelona porque está más lejos del centro, y entonces Barcelona a lo largo del franquismo pues es una ciudad muy creativa editorialmente, la fotografía, el cine, tiene Europa muy cerca, y entonces esto irradia. Yo he estudiado, por ejemplo, el cambio de estética que la publicidad de Barcelona organiza a partir de los años 60, la cantante Nico montando en el caballo blanco del coñac, o sea, cómo la imagen que da la publicidad de la sociedad española contribuye al cambio de la sociedad española. Esto se hace desde Barcelona. Es verdad que en democracia Madrid crece mucho, crece en libertad y, bueno, concentra unos medios de comunicación que crean un buen relato de la transición, y en los últimos 20 años a Barcelona le perjudica tremendamente el procés, ¿no? El tema independentista que divide a la sociedad catalana y genera muy mala imagen de Cataluña fuera de nuestro territorio, ¿no? De todas formas, como te digo, yo siempre he sido muy madrileñista. Esta es una ciudad muy viva, muy culta, donde yo me siento muy cómodo. No soy un catalán que se amargue, ¿no?, al pisar Atocha, sino todo lo contrario. Cuando vengo aquí digo, mira, qué bien. Pero irradias mucho amor a Barcelona. Pero Barcelona sigue siendo una ciudad con mucha inercia, y toda la energía perdida yo creo que tiene capacidad de volver a encauzarse, ¿no? Una pregunta sobre los bestsellers. En ese artículo que tú mencionabas, razonaba por qué en el fondo no podían existir bestsellers en los años XIX y siglo XX. Existían Dickens, que sí vendía mucho Dickens, ese tipo de cosas, pero estaba reducido normalmente al mercado anglosajón y a la gente que leía, que es un mercado pequeño. Y una de las grandes novedades en el mundo de la cultura es, primero, que todo el mundo lee, y que incluso puede ser interesante traducirlo, y que el libro se convierte en una industria mundial. Entonces, de ser un producto relativamente nacional y artesanal que producía poco dinero, un libro puede dar más dinero que una fábrica de coches. Entonces, es normal que las editoriales, que buscan buena literatura, pero que me parece legítimo que busquen también mercancías que se vendan mucho, buscan libros que puedan tener mucho éxito nacional o internacional. Entonces, tú de eso sabes mucho más porque has publicado un libro sobre eso, pero corrígeme si me equivoco, en el mundo anglosajón el bestseller ya se desarrolló a lo mejor en los años 50, 60 y 70, pero en España fue más tarde. Y tuvo que ver, si no me equivoco, hubo bestseller, yo qué sé, Gironella, pues vendió mucho. Pero esos libros en que se venden millones de ejemplares, ¿es un producto de la democracia y justamente de las felices 80 y 90 o no? No, yo creo que es un poco antes, y has mencionado Gironella. Los bestsellers, tal como los entendemos ahora, nacen sobre todo en el mundo estadounidense de los años 40 y 50, que son los libros estos de James Michener, Harold Robbins, que son estos libros gordos que te dan una buena lectura para el verano y que, acompañados de buena promoción, que había inaugurado Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell, arrasan y llegan a todos lados, ¿no? En España, quien realmente se pone las pilas con este tema es la editorial Planeta, con Onelia, con los premios Planeta, y siguen las demás, pero son nacionales, ¿no? O hispanos. Son hispanos, sí. Pero digamos, no es comparable a uno de los que tú mencionas, ¿no? No, los bestsellers españoles internacionales son de la democracia y abren el mercado básicamente Arturo Pérez Reverte y Carlos Ruiz Zafón, o viceversa, porque son los dos autores de una literatura popular, aunque también con interés literario, que llega a todos lados, y en su órbita pues ya entran pues Julia Navarro, María Dueñas, etcétera, etcétera, y por primera vez en los aeropuertos hay bestsellers españoles. Déjame que te diga una cosa. Sobre el tema tú dirigiste un libro que se llama Ganarse la vida, donde explicas lo importante que es para un análisis de la cultura entender de qué viven los creadores culturales. Y un fenómeno que pasa en democracia es que yo creo que por primera vez un colectivo un poco grande de creadores culturales empieza a ganarse, no bien, pero moderadamente, la vida, de escritores, pintores, porque
hay un mercado, por un lado, y por otro lado se crea toda esta red de cajas de ahorros y de fundaciones que fomentan mucho las conferencias, etcétera, etcétera. O sea, por primera vez en los años 80 y 90 se crea una clase media cultural, porque antes el mundo de la cultura era tradicionalmente pobre, lo contó muy bien Galdós y Baroja, o sea, los escritores, los pintores, Larra, o sea, lo pasaban mal. En democracia, y yo creo que por primera vez en la historia de la cultura española, podías vivir de la se cultura. podía vivir dignamente. Y todo esto es lo que a partir del 2008, sobre todo a partir del 2010, se va abajo. Las cajas de ahorro pasan de 350 a 50, muchas fundaciones desaparecen, las editoriales ajustan, y esto es un momento muy grave de la cultura española. Yo creo que también explica muchas cosas que pasan a partir de 2010. Entonces, pasamos a la tercera y última etapa de tu libro. La primera sería la transición. La segunda sería la felicidad de la política trasladada a la cultura. Y empieza el malestar. Empieza el malestar. El anticipo probablemente que tú dices que eso y que generó una cierta, me estoy refiriendo a la guerra de Irak, no a la guerra, genera una alianza todavía subsistente entre el mundo de la cultura de la ceja y el PSOE. Esa alianza se subsiste en el 2008, pero empieza a resquebrajarse en varios niveles. Uno es la crisis económica. Entonces, la crisis económica produce un resquebrajamiento, una puesta a prueba y una deslegitimación del sistema. Y nuestro sistema es un sistema constitucional y democrático, normalmente bipartidista, basado en la separación de poderes y en el partidismo que se van sustituyendo un partido a otro. Entonces, cuando el sistema surge por primera vez en democracia movimientos antisistema, que además logran atraer a mucha gente porque precisamente el sistema ya no es atractivo y además en ocasiones incluso no realiza las prestaciones, que hay una especie como de pacto social de que yo soy demócrata pero a cambio hay subvenciones o hay ayudas o hay prestaciones. Ante el desprestigio del sistema hay surgen movimientos antisistema que pueden ser o territoriales o ideológicos. Territoriales, el independentismo; ideológicos, el 15M. En cuanto a lo ideológico, en tu libro sugieres que ya en la primera decena del siglo XXI hubo tratados, escritos, panfletos que alimentaron el España nos roba. ¿Es así? Sí, sí, además esto lo tenemos constatado, ¿no? Porque yo a través del suplemento de La Vanguardia hicimos el seguimiento. Digamos que a partir del 2000 hay una mirada revisionista, o sea, del 75 al 2000 todo va para adelante, hay un cierto pacto de no revisar demasiado el pasado franquista, pero a partir del 2000 entra una nueva generación de escritores, de políticos, y hay unas palabras de Goytisolo que yo cito que dice, bueno, en la transición todos decidimos no mirar demasiado atrás para que el proceso político pudiera tirar adelante, pero ahora ya sí que es cuestión de revisar pues las fosas comunes, los temas no ventilados de la Guerra Civil Española, los temas no ventilados de la represión. Entonces, a partir del 2000 hay un espíritu revisionista que culmina, yo creo, en la Ley de Memoria Histórica, y eso va a parar al mismo tiempo al inicio de la crisis económica, con lo cual se crea revisionismo más malestar. En el campo catalán hay un relevo generacional y yo creo que hay una nueva generación de líderes que deciden ir más allá de lo que Pujol había ido. Y en ese periodo, que es anterior a lo que se considera inicio oficial del procés, o sea, entre 2005 y 2010, aparecen como 100 libros con la tesis del España nos roba y con una tesis que a mí me parece equivocada, pero que creo que es una de las bases del procés, que es que dice, bueno,
la democracia nos ha vendido que España era un país pluricultural, que era un país descentralizado, que era un país respetuoso con las culturas periféricas, pero esto no es verdad. Con lo cual, siempre hemos tenido el Estado en contra y la única solución que tenemos es ir contra el Estado. Y entonces esto es la base, yo creo, ideológica que hará que se mueva el procés. Es una base torticera, porque claro, se olvida que todo lo que hacen las autonomías, la catalana, la vasca y tal, las hacen en tanto que Estado. O sea que el Estado es el que hace la ley de normalización lingüística, el apoyo a la edición en catalán, etcétera, etcétera. No es que las autonomías lo hagan contra el Estado, sino que las autonomías lo hacen porque son Estado, ¿no? Entonces yo creo que es una argumentación mala, pero es una argumentación que cunde y está en el inicio del proceso. O sea, se ha dicho que el proceso empieza por todo el tema del estatuto, la sentencia del estatuto, pero si revisamos las hemerotecas, vemos que 3 o 4 años antes ya estaban saliendo unas cosas muy radicales que son las que crean el caldo de cultivo que va a parar pues, a la televisión, a los medios informativos que de alguna forma dan alas, ¿no?, al proceso. Pero fíjate que el discurso que tú has condensado en pocas palabras del independentismo, que cuestiona que España sea una auténtica democracia, sino que es un Estado fallido, o es un Estado, como decían, no me acuerdo cómo decían, no me acuerdo, un Estado, no sé si era despótico, tiránico, o lo que... pero en todo caso, no democrático, que es el primero de los dos movimientos antisistema que mencionaba, que era el territorial. Sí. Tiene un discurso, digo, el del independentismo, no tan distinto del segundo movimiento antisistema, que es el ideológico, porque a partir del 15M y del Indignaos, sí, cunde la teoría de que en realidad la democracia española, que tanta satisfacción nos había producido a partir de 1975, como consecuencia del malestar que la sociedad vive después de la crisis, hace creíble el relato de que en realidad la democracia es la prolongación de Franco por otros medios. Que es lo que tú también lo mencionas, en la llamada cultura de la transición, de Guillem Martín, y que de pronto tenemos, por un lado, unos que defienden que España es un Estado fallido, pero otros en Madrid, que además obtienen un enorme respaldo social, un impacto mediático extraordinario y luego la creación de un partido político que lleva a tener 70 escaños, según la cual la transición en sí misma había sido un engaño. Es una farsa. Y eso, que es expresión del malestar, representa un cuestionamiento de todo lo que habías contado antes en el libro, que es la cultura como legitimación de la transición y de la modernización de España. Claro, es una enmienda a la totalidad muy fuerte de la que yo creo que ahora nos estamos empezando a reponer. Entonces yo creo que hay una parte que es comprensible, porque por ley del péndulo, en esos años entra una generación joven que están hartos de las batallitas de sus padres, que son batallitas autosatisfechas, ¿no? Los que hicieron la transición llevan 25 años diciendo qué bien lo hemos hecho, esto es así. Sí. Ocurre en los ámbitos de transición como ocurrió en Barcelona con los Juegos Olímpicos. La gente que participamos de alguna manera en todo ese mundo, pues llevamos 25 años diciendo es que qué bien que lo hemos hecho, es que todo esto es estupendo y tal. Entonces claro, yo entiendo que nuestros hijos digan, bueno, va, ya está bien, y hacer puñetas, ¿no? Pero entonces esto es una parte humana comprensible. Hay una parte que yo creo que es un gran error, o sea, que es un análisis muy, muy equivocado por lo que yo intento explicar aquí, que es que objetivamente la transición cultural es exitosa por estas cosas que hemos dicho. Primero, por la subida de la autoestima, o sea, la cultura española tenía grandes picos, bueno, había tenido, qué sé yo, el 98, el 97, lo que quieras, pero la moral estaba por los suelos porque no éramos presentables en Europa, éramos leprosos. Entonces, con la transición, la cultura española puede salir y puede ir por ahí. 1. 2. La Constitución efectivamente consagra el plurilingüismo porque dice los idiomas serán oficiales allá donde haya un estatuto que lo consagre. Y en todas las autonomías con lenguas que no son el castellano se empiezan a poner en marcha planes de educación que fomentan la edición, las literaturas en catalán, gallego, vasco suben muchísimo, etc. 2. 3, y esto es importantísimo, los equipamientos.
O sea, la democratización que se hace en estos años de la cultura a través de el montón infinito de nuevos museos, nuevos centros, esto ha permitido que, bueno, cientos de miles, millones de ciudadanos españoles puedan ir a una conferencia, a una exposición, a un recital de música, como hace 30 años era imposible, porque esta oferta no existía. O sea que, objetivamente, y cuatro, el éxito literario y cinematográfico se ha visto, ¿no? Ha existido, ¿no? Por tanto, creo que sería un análisis equivocado decir que todo esto ha sido una farsa. No lo ha sido. Claramente no lo ha sido. En esta segunda y última etapa, que es la del malestar en la cultura, claro, influye en que de manera brusca es un país que está a punto de ser intervenido por la Unión Europea, tenemos una deuda muy grande, tenemos problemas con la prima de riesgo, tenemos problemas con las cajas de ahorro, es decir, tenemos unos problemas muy graves, y entonces los políticos no aplican, como tú mencionas en el libro, la excepción cultural francesa, y deciden que parte de los presupuestos de cultura tienen que ir hacia abajo porque hay otras prioridades que son sanidad, los funcionarios, las prestaciones o pagar la deuda. Como consecuencia, el gasto público en cultura baja bruscamente. Por otra parte, desaparecen las cajas, que tú lo has mencionado antes, junto con el gasto público contribuía a que mucha gente se ganara la vida a través de la cultura. Más o menos, o de manera pluriempleada, pero había sido una de las fuentes de ganarse la vida. Y todo eso se rompe. Entonces hay una angustia en general y hay una angustia específica en el ámbito de la cultura. Y en estas irrumpen las nuevas tecnologías. Ya había desde los años 60 y 70 un movimiento contracultural muy grande que desconfía de todo lo cultural, de todo lo institucional, de todo lo burocrático, de todo lo estatal, de todo lo oficial. Ya la contracultura nos había acostumbrado a desconfiar de todas esas cosas que en el pasado pues, representaban normalmente lo común. Pero luego además teníamos el malestar de la cultura que se había generado a partir del año 7 o del año 8. Y luego a partir del año 10 o del año 11 empiezan las redes sociales, las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas que representan una enorme fragmentación de la influencia. La contracultura sí que había representado un movimiento que desafiaba o ponía a prueba las autoridades clásicas. Pero es que encima ahora las redes sociales proponen un igualitarismo nivelador, polifónico y múltiple, que además despliega un bombardeo de la atención. Hace un siglo, Ortega y Gasset, catedrático de la Universidad Central, publicaba en el diario El Sol, era una autoridad indiscutible. Unamuno, catedrático de la Universidad de Salamanca, y publicaba libros y publicaba también artículos de prensa. Marañón, un profesional reconocido que publicaba libros de historia o libros de psicología. Si alguien quería un modelo, lo tenía clarísimo. Había pocos y bien definidos. Las redes sociales lo que crean es otras fuentes de influencia, muy fragmentadas, muy múltiples, que han determinado, creo yo, incluso la creación de prestigios y la creación de carreras literarias en esta segunda y tercera década del siglo XXI, ¿no crees? Sí, estamos en una fragmentación de lo que es el prestigio, de la capacidad prescriptiva. Nos estamos acostumbrando a la revolución digital, los que venimos todavía de la galaxia Gutenberg, y nuestros hijos ya entran directamente y ya viven en otro mundo, y además esto ha coincidido con la pandemia, que la pandemia ha acabado de descolocarnos y a la vez ha acelerado todo el proceso de digitalización de nuestra cultura. Entonces yo creo que estamos en un momento de transformación muy fuerte, sobre la que no me atrevo a dictar nada porque pasado mañana será obsoleto, que es muy interesante y que también a los que tenemos una edad nos da un poco de vértigo, pero bueno, es la maldición de los chinos, ¿no? ¿Cómo? Yo estoy terminando antes de dar la palabra a alguien que quiera intervenir. Tengo curiosidad, una persona que, como he intentado decir al principio, por 4 títulos, que está muy muy cerca de la cultura, como eres tú, observador directísimo, probablemente no desde el año 77, desde antes, pero desde el año 77 incluso
de una manera profesional. ¿Cómo se crea? Y ahora voy a centrarme en lo literario. ¿Cómo se crea un prestigio literario? ¿Cómo alguien se convierte en un escritor prestigioso? ¿Ha cambiado las fuentes de prestigio de los años 70 y 80 al 2010 y al 2020? Una vez le pregunté a un editor que representaba una portada de Babelia, y él me dijo: en 1995 una portada de Babelia significaba que el lunes vendía 500 ejemplares. Hoy significa que vendo 10. Si ya el suplemento literario, pero solo los de Madrid, no tienen el impacto que tenían antes, ¿cómo se confecciona el prestigio de alguien y dices, esta mujer es realmente buena, o este hombre es realmente bueno? Esto es una gran pregunta, pero esto es como lo que yo me pregunto en mi libro Código Bestseller: ¿por qué los bestsellers son bestsellers? Entonces esto lo puedes argumentar a posteriori, pero no a priori, porque si no todos seríamos grandes bestsellers. Yo creo que el tema del prestigio puedes ver cómo se consigue, y son 5 o 6 factores. O sea, necesitas un escritor o escritora con talento y capacidad de trabajo, y en lo posible que sea simpático. O sea, los autores simpáticos, mejor. Sí, todo suma. Pero que sea simpático yo creo que es muy importante, porque hay escritores o escritoras que son antipáticas, y yo creo que eso les ha frenado bastante su desarrollo, les ha dejado sin premios. Bueno, yo lo he visto, les ha dejado sin premios. O sea, hay jurados de premios que no han premiado a alguien porque han dicho, bueno, este tío que es un impresentable, no le vamos a... Bueno, escritora con talento y, a ser posible, con más dotes personales. Y a partir de aquí, esta persona, con una obra in progress, que se tome en serio el trabajo, tiene que ir sumando factores de apoyo. Uno, la prensa cultural. La prensa cultural es muy importante, porque sea en papel, todavía hoy, sea el que salgas o no salgas en los medios informativos, es definitivo. Uno. Dos, los libreros, que los libreros te hagan caso, te vendan, te expongan bien, etcétera, etcétera. Tres, editores. Necesitas una editorial prescriptora. Si tienes una editorial prescriptora y que además distribuya bien, puedes tirar. Si te vas con una editorial pequeñita y que no distribuya, es como si te quedas en casa, prácticamente. La editorial es clave. 4, bibliotecarios. Que las bibliotecas te tengan, te cuidan, te mimen, te metan en sus ciclos. 5, los derivados de las bibliotecas, del mundo actual, de los clubs de lectura, ¿no? Que entres. Yo conozco escritores catalanes que en un año pues, han recorrido 150 clubs de lecturas, uno cada 2 días, y son bestsellers. Y por último, el mundo académico. Entonces, si tú tienes todo esto, tienes un prestigio. Cuanto más vayas descontando, menos prestigio tienes, aunque te puede ir muy bien. O sea, puede ser alguien que vende mucho, pero que, por ejemplo, la academia no te hace caso y la prensa cultural no te toma muy en serio. Entonces, bueno, a ver, pero vendes mucho, en la vida no se puede tener todo. También puede ser que seas alguien muy mimado. Juan Benet, por ejemplo. Él tenía prestigio en un círculo, pero no vendía mucho. Juan Benet tenía mucho prestigio en muchos círculos, pero no vendía mucho, a pesar de lo cual, como era una persona inteligente, se presentó al Premio Planeta y quedó finalista. Y eso le fue muy bien. Pero le amargaría muchísimo. Bueno, no sé, a ver, entre ser finalista y nada, es mejor ser finalista. Juan Benet, que era la máxima exquisitez del mundo literario español, que se consideraba lo más de lo más, bueno, yo le fui a entrevistar una vez y estaba firmando ejemplares en el Corte Inglés, que en aquella época era muy poco glamuroso. Pues Juan Benet estaba firmando ejemplares y muy contento porque le venía gente, ¿no? O sea que, bueno, el prestigio es esta combinación, ¿no? De calidad, de ventas, de que te hagan caso en determinados ámbitos. Entonces, bueno, si lo tienes todo, pues eres García Márquez. Si no lo tienes todo, pues empieza a descontar. Igual te falta que la crítica te ayude, o igual te falta pues que hagan más tesis doctorales sobre ti en la universidad. Yo creo que va un poco por aquí los tiros. Prestigio, que no es lo mismo que éxito, lógicamente. No es lo mismo. Yo me acuerdo cuando vivía en Javier Mallís, un día fui a la Feria del Libro
y pasé por delante de la caseta de Javier Marías, que no había nadie, y en la caseta de al lado había una de estas cosas kilométricas porque había un poeta youtuber. Y hoy día, si a ti un actor con 2 millones de seguidores te sigue y dice que este libro es el mejor que ha leído este año, esto probablemente contribuye al éxito, pero no necesariamente al prestigio. No, pero habrá que invitar a comer a ese youtuber a ver si se anima, ¿no? Porque no hay que todo suma, Javier. Todo Ahora, suma. es verdad que cuando arañas en el mundo de los youtubers hay gente buena, hay gente culturalmente, o sea, hay gente, o sea, no solamente no por utilizar un medio de masas, necesariamente el youtuber de turno es una persona de mera divulgación o de mera... No, hay gente verdaderamente creadora allí. Sí, y han disparado libros buenos también, y han disparado clásicos, por ejemplo, o sea que... Y la última pregunta antes de pasar a las preguntas de los asistentes, que sé que no hay una respuesta, pero ¿cómo serán los suplementos culturales dentro de 10 años? El otro día en cena me preguntaban ¿cuál es la diferencia del periodismo de cuando tú empezaste ahora? Y yo he dicho, bueno, ha cambiado mucho el consumo de alcohol, de tabaco y el ruido en las redacciones, pero en lo demás más o menos es lo mismo. Yo creo que los suplementos culturales, o sea, que haya una serie de señores o señoras con conocimiento del tema que puedan orientar a los lectores, que indudablemente existen. O sea, seguimos teniendo lectores, cada vez hay más lectores. Yo creo que esta es la buena noticia, a través de youtubers, de la pandemia, de lo que quieras, pero las editoriales están vendiendo más libros. O sea, tenemos lectores y esos lectores necesitan... Alguien que le haga una selección. Necesitan alguien que le haga una selección y una recomendación. Por tanto, yo creo que de una forma o de otra pues seguirán funcionando. Bueno, pues tenéis aquí a Sergio, que dispone de unos minutos para que alguien le haga una pregunta. Aquí. Pues, ¿lo diriges tú? Sí, Sergio, vemos por ahí a Ricardo Artola, editor, amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes y felicidades por tu libro y por culminar un par de sueños, como decía. Yo te quiero hacer una pregunta que enlaza con la última que habéis hecho, que es, hice una lectura, pero quizás superficial y apresurada, del informe de hábitos de lectura de este año, que seguro que tú te lo has leído mucho mejor, y me sorprendió gratamente en este contexto tan aciago que nos rodea, que básicamente, por decirlo en corto, nos habíamos equiparado con la media europea de lectoras, ¿no? Por eso digo que enlazaba con esto. Entonces la pregunta es si de verdad crees que es así, y luego si esto anularía la famosa frase ingeniosa de Gonzalo Pontón de España es un país que edita como Alemania y lee como Botswana. Bueno, sí, decían que España es un país con más autores que lectores, ¿no? También. No, a ver, todos los indicadores, los editores de aquí lo saben, son muy positivos, están muy contentos. O sea, parece que... Y posiblemente la pandemia ha tenido este rol acelerador no solo de la digitalización de mucha oferta cultural, sino también de estimular a una nueva capa de lectores, sobre todo gente más joven, a entrar en el libro, ¿no? O sea que, bueno, creo que... En fin, para ti son buenas noticias. Quizá tendrías que meterte un poco en la literatura juvenil, pero bueno, sí, yo diría que sí, que... Hay una frase, no sé si conoces la frase esa de que en España la gente no tiene tiempo para leer libros porque está escribiendo el suyo. Sí. Esto, como hablamos de cultura, como no he leído el libro, no sé hasta dónde llega, pero la cultura, como decía Vargas Llosa, yo creo que el perfume que tiene que tener es un poco la libertad. Y a mí me preocupa, o no sé, y yo quería saber, esta es la pregunta, si a vosotros también, este mundo de políticamente correcto que está filtrando y yo creo que está empobreciendo, destruyendo, no sé qué, el mundo cultural hoy. Yo no sé si veis esto como realmente algo que está haciendo que la cultura esté un poco enferma y bueno, si es algo que va a tener un límite, va a estallar, porque esto es tremendo, no sé cómo veis esto de la... Depende de quién gane mañana, ¿no? Pero eso no, es que, o sea, esto a mí me parece muy, muy grave, esto de lo políticamente correcto en todos los ámbitos y en la cultura, o sea, cómo afecta, y si veis que esto, bueno, pues tiene un fin dentro de poco, como a lo mejor los dos, no sé. No.
Mira, yo estaba en Estados Unidos cuando nació lo de lo políticamente correcto, que fue el año 91-92, que fue cuando empezó a elaborarse en las universidades americanas, sobre todo las más conservadoras, esta idea de que, en fin, lo machista, racista, etcétera, etcétera, había que eliminarlo. Y yo creo que lo políticamente correcto en su origen es bastante sano, porque efectivamente contribuyó en todas esas universidades a rescatar mucha literatura de mujeres que no había aflorado, a enriquecer un poco la atención a aspectos culturales que no se tenían en cuenta. O sea, yo creo que era la parte buena en el origen de lo políticamente correcto. Claro, en estos momentos en Estados Unidos, como dice Javier, depende de quién gane. Cuando el exceso woke te entra en la educación y te impide pues que ciertas obras que han sido de patrimonio de la cultura general funcionen, pues eso es terrible. De todas formas, no me da la impresión de que en España vayamos por estas sendas, porque yo creo que aquí hay una cierta base ácrata, en realidad, que hace bastante imposible. Quiero decir que si ni Franco pudo que su censura prohibiera todo, pues yo creo que no hay wokismo que en España llegue a funcionar demasiado gente, en serio, porque yo creo que es que la gente no se lo toma muy en serio, básicamente. ¿No crees que los editores sí que Más son, alto, Mercedes, porque... que los editores sí que son los que controlan eso? O sea, En función de que si se vende más Sí. algo que tiene un olorcillo woke, pues ahí se publica más eso y ellos son los censores de algún modo. No sé. Bueno, más que los censores, los sensores, Sí. porque... Sí, claro, lo que... Muy cortita. Como un soneto cortito. Los editores en estos momentos van con cuidado con una serie de temas. Temas de feminismo, temas de racismo, pero es que a mí me parece bien que vayan con cuidado con eso. No que se prohíba Moby Dick, pero sí que mires un poco lo que publicas y lo que sea ofensivo, como mínimo que lo comentes con el autor, ¿no? Yo creo que hasta ahí entra dentro de la relación normal autor-editor. No sé, Javier, ¿tú qué lo ves? Lo que tú digas. Sergi, has mencionado a uno de los grandes ministros de cultura que ha tenido este país, Jorge Semprún. Ante el espectáculo de los últimos años y los últimos ministros de cultura que estamos padeciendo, ¿no crees, como dices en tu libro, que hemos perdido quizá ambición y grandeza de miras? Yo creo que hemos perdido mucha ambición y grandeza de miras por una razón, que es que en toda esta época de los años 80 y 90 había una dirección muy clara. O sea, había la idea de que el Estado tenía que apostar por la cultura y que eso iba a ser nuestra carta de presentación internacional. Y eso de alguna forma se difumina mucho. Hay que decir, lo ha apuntado Javier un momentito, claro, uno de mis enigmas en este libro, que aún no lo acabo de entender, es por qué el PP siempre lo ha hecho tan mal en este campo. Porque el PP, que tiene gente muy competente y gente culta y tal, cuando sube a Aznar, lo primero que hace es cargarse el Ministerio de Cultura y subsumirlo en educación y poner enfrente primero a Esperanza Aguirre y a Mariano Rajoy, que son gente pues muy notable, pero que no es gente del mundo de la cultura a un nivel que los culturalistas lo asuman como Jorge Semprún, y en la época de Rajoy y de la crisis económica directamente dan la cultura a los ministros económicos, que colocan el IVA cultural en un 20%, y eso ya es como lo más ofensivo. Cuenta la anécdota esta que es muy divertida de la obra de teatro. Bueno, es una historia que pasa en Madrid. O sea, hay en cierto momento con el IVA cultural se pone en el 20% del teatro, lo cual ya te digo, es ofensivo ya para la gente del mundo de la cultura. Y entonces hay una compañía de teatro que se llama Prima de Riesgo, que descubre que la pornografía no se le aplica ese 20%, sino que se le aplica un 3%. Y entonces montan una obra de teatro que lo que venden, se dan de alta como productores de pornografía, entonces venden las entradas pues con un folletito pornográfico, pagando solo el 3%, ¿no? Claro, lo hacen para demostrar... El folletito incluye la entrada al teatro. El folletito incluye la entrada al teatro. Claro, lo hacen para demostrar un poco la incongruencia del sistema, pero para mí es realmente un enigma. ¿Por qué el Partido Conservador Español, a diferencia de los franceses, o los alemanes, o los ingleses, que siempre se han tomado esto muy en serio y que además
tienen batallas que podrían luchar, como el tema del patrimonio, el tema de la lengua. O sea, hay banderas que el PP podría coger en el campo de la cultura y nunca se han animado, y lo hemos visto en los últimos 2 o 3 años, en grandes comunidades y ciudades que el PP ha pactado con Vox, le ha regalado la cultura a Vox. O sea, que inmediatamente han pasado cosas tremendas y eso, bueno, ha generado mala imagen, ¿no? Entonces yo digo, hombre, ¿por qué el PP no es más cuidadoso con este asunto cuando sería muy beneficioso para ellos? Pues es una de las preguntas que salen de este libro. Pues me hacen indicaciones inequívocas, porque yo creo que esto ya esto significa terminar, pues que terminemos. Creo que se ha demostrado que Sergio personifica la revolución del sentido común, y yo termino diciendo larga vida al libro y larga vida al autor.